vamos a grabar estas clases que quede en fundamento, ¿verdad? De que la clase se dio y en que usted la pueda replicar. Estas primeras clases que hemos estado dando están grabadas. Así que estamos en la clase taller pastoral. Taller pastoral también se le llama ministerio práctico. Vamos a buscar, esto es lo que es la página de MEC, aulasmecsps.com. Aquí tenemos diferentes clases para que los que pudiesen ver la clase grabada por YouTube. Estas son algunas de las clases que hemos impartido, algunas, tal vez la mitad de las clases que se han impartido en MEC, Ministerio de Educación Cristiana La Cosecha, desde su área virtual. Actualmente su servidor está impartiendo introducción al cuidado bíblico de las almas, introducción a la hermenéutica, introducción a la práctica pastoral, entre otras, ¿verdad? Entonces vamos a abrirle aquí para ver introducción a la práctica pastoral. Esta es la primera vez que se da esta clase de manera virtual. También tenemos ministerio pastoral, este mismo taller, este mismo diplomado lo tenemos en presencial en San Pedro Sula. El año pasado graduamos a la primera generación de MEC en ministerio pastoral. Este año graduaremos, con la ayuda de Dios, a la siguiente promoción de ministerio pastoral en presencial y a la primera promoción de ministerio pastoral en virtual. Y las hermanas que están hoy en clase son parte de la primera promoción. Son 8 hermanas que serán bendecidas con esta primera promoción. Es nuestras primicias, entre ellas pastoras de Europa, siervas de aquí de Honduras, siervas que están ministrando en otros lugares de América, también están con nosotros como parte de este primer proyecto educativo para Dios y para bendecir a los hombres y mujeres que quieran ser parte de él. Entonces, introducción a la práctica pastoral. Yo también le llamo taller de ministerio pastoral. Son 3 periodos. Hoy estamos en la 4ª entrega del primer periodo. Este es un resumen introductorio. Este es parte del material. La primera tarea es un cuestionario, son preguntas que ya me imagino están contestadas. La segunda tarea es un glosario que tiene que ver con la clase, que es ministro, ministerio, ministrar, oficio, oficial, ceremonia, liturgia. Son palabras que se utilizan en nuestro vocabulario pastoral con relación al trabajo en el altar, ceremonias, liturgias, sacerdocio. Cuando hablamos de sacerdocio, nos estamos refiriendo al sacerdocio del Nuevo Testamento. Eso es muy importante. El sacerdocio del Nuevo Testamento no necesita intermediarios. Si yo tengo una autoridad pastoral, una autoridad apostólica, claro que sí. Pero para entrar a la presencia de Dios yo no necesito intermediarios. Para recibir la gracia de Dios en mi vida, la sanidad, la salvación, yo no necesito intermediarios. Porque la Biblia dice que nosotros somos real sacerdocio, pueblo, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Como una manera de liderazgo y de autoridad, sí yo necesito una cabeza, pero para entrar a la presencia de Dios, yo no necesito un intermediario, porque ya está mi sumo sacerdote, que es Cristo. Él murió en la cruz para darme acceso a la presencia de Dios. Y desgraciadamente, tristemente, nosotros como cristianos evangélicos del pentecostalismo nos dejamos arrastrar por un ministerio papal. La función que está haciendo el Papa en la Iglesia Católica la pretenden cumplir algunos ministros desde el área apostólica y profética. No todo apóstol y profeta es bueno, tampoco no todo apóstol y profeta es malo, ¿verdad? El ministerio apostólico y profético son ministerios dados por Dios juntamente con el pastor, con el maestro, con el evangelista. No significa que nosotros vamos a ocupar un sacerdote para que ministre por nosotros o para que nos haga entrar al Padre
a Cristo, porque eso es el papado en la iglesia evangélica y debemos de tener mucho cuidado. No estoy demeritando la autoridad bíblica que el apóstol, que el profeta, que el pastor, que el evangelista, que el maestro tiene, pero tampoco quiero que creamos de que nosotros necesitemos un intermediario. Por eso está la palabra sacerdocio ahí. Aquí hay un foro, la diferencia entre el llamado y la preparación en el ministerio. Nosotros debemos de prepararnos. El púlpito cristiano, que es lo que estamos viendo en esta semana 3 y 4, el púlpito cristiano, cómo debemos prepararnos nosotros para el púlpito. Y pues la semana 4, 5 y 6, que aunque el material no lo tenemos aquí, ya está arreglado para que nosotros lo trabajemos. Esto es lo que tenemos. Voy ahora a dejar de compartir y voy a presentar esta mañana. Bienvenida, hermana Irma. Ya estaba con nosotros la hermana Irma, hermana Odilia, hermana Vilma, hermana Karen. Bendiciones, bendiciones, pastora Enoch. Un placer. Vamos a la clase. Vamos a ver dónde estamos por acá. Déjeme ver que no me sale lo que busco. Aquí estamos. Ya estamos acá. Voy a compartir lo que es el material. Hoy sí lo tengo. No me salía el material. Ya tengo el material para dos periodos. El periodo que estamos ahorita en este momento y hoy estamos en la entrega número 4. Lo voy a subir nuevamente. Lo estaba repasando. Esta es nuestra clase. Taller de Ministerio Pastoral. No sé si lo ven ahí, ¿verdad? Ya ustedes lo tienen. Se los voy a mandar de nuevo en este mismo momento porque yo lo tengo y en ese material, perdón, están las dos clases. Correcto, mire, ahora se los voy a volver a mandar porque ahora ya lo tengo completo para los dos semestres, para los dos periodos, no para los dos, sino para 2 periodos. Entonces, lo voy a mandar ahorita para 2 periodos y en el transcurso de este primero y segundo periodo, que todavía no lo terminamos, voy a mandar para el tercer periodo. Pero ya tenemos ahí, hay actividades, hay clases, hay material. ¿Qué es lo que vamos a ver en el material? Primero, las generalidades, ¿verdad? De qué es el ministerio pastoral y cómo el ministerio pastoral, las funciones pastorales se dividen en 2 partes. ¿Cuáles son esas 2 partes en las que se divide el ministerio pastoral? Número 1, la parte fuera del altar, la parte que no se da en el púlpito, consejerías y algunas otras cosas, la administración, y está la parte del púlpito. ¿Cuál es la parte del púlpito? Todo lo que tiene que ver con la liturgia, predicaciones, esos elementos. Ya les hice llegar el material que ustedes tienen en pantalla. ¿Qué es lo que vamos a ver en estas primeras 6 semanas, de las cuales hoy es la 4ª? Definición de ministerio, características del ministro de Dios, conceptos generales, qué significa oficiar, estas palabras que ya las vimos y que ustedes las deben de buscar en el diccionario y escribir su definición usando bien el púlpito. ¿Por qué? Porque esa es una de las partes importantes del predicador, del pastor o de la pastora, es usar el púlpito, usar la temática correcta, la postura correcta, el testimonio correcto. Y a partir de esto es oficiar bodas. Vamos a ver en estas semanas que nos hace falta oficiar bodas. La parte doctrinal, la parte legal y la parte práctica. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo hacerlo, cuando se usan anillos, cuando se usa, por ejemplo, las arras. Las arras es una simbología. Cuando se usan algunos otros elementos, las almohadas, los cojines, todas esas cosas, cómo hacerlo de una manera dinámica que sea solemne pero no aburrida. Muchas veces los ministros que ofician bodas lo hacen tan solemnes que se vuelve aburrido.
se debe de predicar en una ceremonia nupcial. Y si se va a hacer, ¿qué vamos a predicar? Muy importante entender el contexto de quiénes están ahí ofreciéndose amor eterno. Si son personas que ya vivieron una experiencia previa matrimonial y están rehaciendo su vida, puedo yo acceder a oficiar una boda de una persona que está en segundo matrimonio, en tercer matrimonio. ¿Puedo hacerlo? ¿Debo de hacerlo? ¿Es ético que yo lo haga? Una persona que, digamos, se fue de Honduras y se fue para Estados Unidos o para Europa sin divorciarse, ¿la puedo casar yo? Y que aún está casado legalmente en el país de origen. Todas esas cosas son muy importantes. Oficiar una boda es bonito. Bueno, depende, ¿verdad? A mí me gusta. Yo disfruto oficiar bodas. Disfruto bautizar, disfruto ministrar la cena de la comunión, la Santa Cena. Esas cosas litúrgicas a mí me gustan, pero va más allá del concepto de la ceremonia en sí. La ceremonia en sí es una parte muy importante, pero no la más importante. El trasfondo del que se va a casar, por ejemplo, eso es importante. Me puede salir bien la boda. Bendiciones, hermana Lice, bienvenida. Me puede salir bien bonita la boda, ¿verdad? La ceremonia nupcial y todo eso. Pero ¿qué tal y el que se casó, el que se casó, la que se casó, ya tiene cola que le pise? Como la canción aquella, ¿verdad? Triste recordarnos de eso, de los Tigres del Norte, ¿va? El niño llorando, el esposo casándose y la mamá del niño allá enferma. No, no es la puerta negra. No, ¡ay! Se cayó eso. No era la puerta, pero bueno, no nos vamos a acordar de una que dice, en la puerta de la iglesia. Esa, mire, ahí la sabe. Ay, esa. Imagínense, como pastor cristiano, como siervo de Dios, como sierva de Dios, yo debo de entender que yo voy a casar a alguien que yo conozca, que yo sepa. Entiende eso, ¿verdad? Esas cosas, no vamos a utilizar el capítulo 3 de El niño y la boda, ¿verdad? Para ilustrar esos acontecimientos, pero son muy importantes, hermano. Ahora, ¿quién nos enseña eso? La vida, la práctica, las experiencias. No hay una, ¿cómo le digo? No hay un manual ya elaborado así, más que la Biblia, ¿verdad? La Biblia, el sentido común, la intuición, la experiencia, ese es el manual que uno mismo lo va construyendo. Uno mismo va construyendo. Yo en alguna ocasión les dije lo arrepentido que estoy de haber obligado hace muchos años a que hermanos, matrimonios jóvenes o parejas jóvenes se casaran. Casi 28 años de eso, en la Lima, en la iglesia y se iniciaba en la Lima. Yo no era el pastor de la iglesia, era un apoyo, estaba muy muchacho yo, pero era un apoyo y me acuerdo que casi se le obligó a una persona a casarse con la que era su compañera de hogar. Yo participé en el proceso de liberación del muchacho, ya tenían 2 o 3 hijos. Yo participé, pues fue mi primera experiencia fuerte de liberación a un hombre que estaba a punto de matarse, había hecho intentos de suicidio, estaba endemoniado, Dios lo liberó, fue la primera experiencia fuerte que yo tuve de liberación y él empezó a servir, estaba en unión libre y le obligamos, le obligamos aunque yo no tuve la culpa, pero me siento responsable. Le obligamos a que se casara y se casó. A las 3 semanas de casarse, la esposa, o al mes de haberse casado, no me acuerdo cuánto, ya pasó mucho tiempo, la esposa lo dejó porque estaba en una relación de adulterio, de infidelidad. Y ella se casó estando en infidelidad porque le obligamos. Y amarramos al muchacho
amarramos al muchacho. Él, años después, mucho tiempo después, después de vivir solo mucho tiempo con sus hijos, porque la mujer se fue y él se quedó con los hijos, él cayó en fornicación. Una mujer que se le metió, una mujer se le metió hasta por los ojos hasta que él cayó en pecado. Y volver a levantar ese hombre costó, bien difícil, hermano. Entonces, hay cosas en las que la experiencia nos hace recapacitar. En este punto de mi vida, yo nunca obligo a las personas a que se casen. Y cuando se casen, ya están casadas, trato con todo mi corazón de ser lo más limpio en la administración pastoral de esas personas. Bueno, vamos a ver ahí. Ministerio pastoral, generalidades. Esto ya lo vimos, usted lo tiene, recuérdelo. ¿Cuáles son los objetivos de la asignatura? Conocer las funciones ministeriales desarrolladas en la iglesia, contrastar la liturgia con la base bíblica que la fundamenta. Esto es necesario, miren, contrastar la liturgia, contrastar. ¿Qué significa eso? Yo voy a oficiar una boda, sí, está bien, eso es lo fácil. Hasta cierto punto es lo más fácil, oficiar una boda. Pero el oficio de la boda o la liturgia, yo tengo que compararla con lo que dice la Biblia. Está bien que yo los case, pero ellos cumplen los requisitos para que yo los case, están en lo correcto. Identificar a las personas aptas para desarrollar dichas funciones ministeriales. Es aquí donde hablábamos anteriormente, ¿verdad? Es una mujer apta. Una mujer está apta para oficiar una boda. Yo ya les di mi punto de vista previo a que estuviéramos grabando y lo vamos a desarrollar más adelante. ¿Está una mujer apta para casar, para ministrar Santa Cena, para bautizar? ¿Está una mujer apta para presentar niños? Todas esas cosas las vamos a volver a recalcar, si Dios quiere, hoy, o si no, en el transcurso de las 14 clases que después de esta nos quedan, antes de graduarnos. Esto es necesario que yo lo recuerde. Las funciones pastorales se dividen en dos grandes funciones. Lo que hacemos fuera del púlpito y lo que hacemos desde el púlpito o desde el altar. ¿Qué es lo que hacemos fuera del púlpito? Consejería individual, consejería matrimonial, consejería familiar, consejería grupal, visitas, oraciones a personas enfermas, la parte administrativa, eso es lo que hacemos en el púlpito, dirigir diáconos, ancianos, si hay una construcción, no es que el pastor tiene que estar metido en eso, pero supervisar la parte administrativa. Yo siempre soy de la postura de que un pastor no debería estar al frente de la parte administrativa del dinero. No debería estar al frente. ¿Por qué? Al menos que la iglesia sea muy pequeña y comience, ¿verdad? Pero una iglesia grande, el pastor debería de desocuparse de eso, de la parte administrativa. De hecho, es bíblico lo que estoy diciendo. Lo vemos en el capítulo 6 del libro de Hechos. ¿Cuáles son las funciones en las que debe de trabajar el pastor? Por lo tanto, el pastor debe de cuidar mucho la formación de las personas, de las personas de confianza, porque esas las personas de confianza, pero no solamente de confianza y aprobadas en el rubro, porque yo puedo tener gente de confianza, pero que no esté preparada. Entonces, esa es la capacidad de un pastor, tener gente preparada y de confianza, porque si está preparada y no es de confianza, vamos a tener algunos problemas. Y si es de confianza y no está preparada, vamos a tener otros problemas. Entonces, nosotros debemos de preparar a personas de confianza o la gente preparada debe de ser de confianza, de preparada en áreas específicas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se hace desde el altar, desde el púlpito? Oficiar la cena del Señor, bautismo en agua, ceremonias nupciales, son la parte litúrgica del llamado pastoral. Presentación de niños, consagración de diezmos, ofrendas, primicias y una serie de cosas, ¿verdad? Que las vemos más abajo. Ustedes tienen esta tarea, yo creo que a esta altura ya la hicieron, ¿verdad?
como les dije la otra vez, si no las pueden mandar por la plataforma, mándenla por aquí. ¿Qué significa para ustedes el ministerio pastoral? Mencione 3 requisitos fundamentales en el ministerio. Esto ya debe estar contestado, ¿verdad? ¿Qué peligro corre una iglesia cuando sus pastores no tienen formación ministerial? ¿Qué peligro? Vamos a ver, hermana, alguna de las siervas. ¿Qué peligro, hermana Odilia? Vamos a ver. Perdón, pastor, no, una pregunta. Esas preguntas o sea, a criterio, ¿verdad? O sea, no tenemos que sacarlas de ningún libro. Sí, esas son a criterio. Nosotros pensamos. Sí, esas a criterio. Por eso se llama, aquí no lo puse, pero es una evaluación diagnóstica. Eso es a criterio. Eso es a criterio. Mire, tienen que estudiar Ezequiel 34 del 1 al 6, Juan 10 del 1 al 6, pero esta clase ya la vimos, ¿verdad? Solo la estoy recordando. Y ver esto, que ya lo hablé bastante. Todo esto ya lo vimos, no lo vamos a leer, ya lo vimos, ya lo estudiamos, ya lo trabajamos. Esto es muy importante. Mire, la relación entre carácter y competencia. ¿Qué es el carácter? La formación moral, espiritual, la madurez. ¿Y qué es la competencia? Las habilidades. Entonces voy a escribir algo acá. ¿En qué consiste cada una de ellas? Vamos a ver. El carácter habla de madurez cristiana. Y las competencias habla de los dones. Bueno, ya lo habíamos visto de otra manera. Vamos a ver aquí. Y que quede aquí, lo voy a dejar aquí que quede establecido. Hacer la diferencia. ¿Cómo hacer la diferencia entre una y otra, verdad? Aquí, vamos a ponerle acá. Vaya, no me lo agarró. No me lo agarró, vamos a ver qué le hago aquí. Mire qué importante. No me lo agarra. Si no me lo agarra, lo voy a dejar así. Si no me lo agarra, lo voy a dejar aquí. Bueno, no me lo agarra. Ahí lo voy a dejar. Otra vez lo voy a hacer. Desgraciadamente no me lo agarró y no voy a estar. Entonces, a eso se refiere. El carácter es la madurez cristiana. Y las competencias son los dones que adquirimos a través de la madurez, a través de las características. Una persona puede ser muy buena para servir en algo, pero con un carácter, con una inmadurez, una indisciplina. Entonces, la iglesia de Éfeso y de Creta son un ejemplo de esa combinación que debe haber. Pero ya lo vimos y me gustan mucho las comparaciones porcentuales que hace entre una y otra. Ahora, para esta semana, y imagínense qué tremendo, esto sí lo vamos a ver, a recordar más. Hermana Odilia levantó la mano. Vamos a ver, hermana Odilia, o le había quedado levantada. Bueno. Me había quedado levantada. Yo creo que quien quiere contestar es la hermana Vilma. La hermana Vilma. Hermana Vilma estaba, fíjese, y se ha de haber salido. A veces el internet le saca, pero que ella estuvo desde temprano. No, pues yo creo que la hermana Lisette. La hermana Lisette, ¿verdad? Vamos a ver. La hermana Lisette está conectada. Mire, las competencias. El libro de la carta de Efesios y la iglesia de Efesios de Éfeso y la iglesia de Creta, que son las ciudades a las cuales ministraba. En Creta ministraba Tito y en Éfeso ministraba Timoteo. De todas esas competencias que dan y de todas esas características que es el ministro de Dios, el 91% de las características
tienen que ver con el testimonio, con la madurez, y solo el 9% tiene que ver con las habilidades, con los dones. Entonces nosotros a veces ponemos a la gente solamente por la capacidad de dones que tiene y un carácter inmaduro. Y es por eso que nuestra iglesia tiene muchos problemas, porque elegimos a nuestros ministros para servir en alguna área específica, no por madurez, sino por habilidades. Y debe ser al revés, ¿verdad? La madurez va a hacer que las habilidades crezcan. Mire, la fusión entre competencias y carácter. Y para esta semana queda como tema cuidando tu corazón en el púlpito. Bueno, esta era lo que íbamos a ver la semana pasada y no la pudimos ver porque su servidor andaba haciendo la obra del Señor en un campamento. La semana pasada tuve que ministrar en el colegio donde trabajo, en un campamento donde miramos la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Jesús advirtió a sus seguidores en el Sermón del Monte? Que no practicaran la devoción espiritual con intenciones ocultas. Lo vemos en el capítulo 6 del libro de Mateo, del 1 al 18, que al inicio de las clases que vimos hace 2 años, estábamos viendo esta parte, ¿verdad?, de la ética ministerial, y vimos el Sermón del Monte. No dé a los necesitados para que tu generosidad sea celebrada. Estoy haciendo una obra espiritual, pero para que yo sea honrado, ¿verdad? Entonces al final no tiene sentido. ¿Qué otra cosa? No ores para ser escuchado por los hombres. No ayunes para que la gente te considere espiritual. ¿Cómo evitamos tener motivaciones centradas en el hombre cuando practicamos actos para Dios? Jesús enseña que los actos de devoción deben realizarse en privado, ante Dios, no ante los hombres. La pureza del púlpito. ¿Cómo mantener la pureza del púlpito? La pureza del altar. ¿Cómo mantenernos puros en el altar? Para mantenernos puros en el altar debemos entender algo, que yo lucho para que la gente con la que trabajamos juntos entendamos esto. El altar no se santifica, o sea, no es el púlpito el que santifica el lugar al ministro, sino es el ministro el que santifica al altar, al púlpito. Somos nosotros como hombres y mujeres de Dios que nuestro corazón debe estar limpio en todo momento para que cuando subamos al púlpito honremos el lugar, honrándonos nosotros en privado, honrándonos nosotros en secreto, honrando a Dios cuando nadie nos ve. Hay algunas circunstancias ahí. Vamos a ver dónde estábamos. Jesús advirtió a sus seguidores en el Sermón del Monte que no practicaran la devoción espiritual con intenciones ocultas. Con intenciones ocultas. Ahí ya lo leímos, ¿verdad? La predicación también, los predicadores también luchan contra la tentación de hacer llamado de Dios, de hacer del llamado de Dios una actuación ante hombres. ¿Cuál es el problema que está ocurriendo en este momento con el cristianismo evangélico, con los púlpitos evangélicos? Que algo que le llamamos humanismo se ha introducido en los púlpitos. ¿Qué es el humanismo? Es el enfoque basado en el hombre, el antropomorfismo, donde no damos la gloria a Dios en el altar, sino que buscamos nuestra honra. Queremos que el centro de atención no sea Dios y su palabra, sino el centro de atención seamos nosotros. Por eso, usted se da cuenta, es bueno que un ministro llegue limpio, llegue al altar con una buena ropa, es bueno eso. Es bueno que llegue de la mejor manera vestido, que cuide su cuerpo. Pero el humanismo nos está llevando tan obcecados que estamos haciendo desde el púlpito cristiano un culto al cuerpo, que ya no queremos vernos viejitos, que Dios cruz a las canas, cruz a las arrugas, pero no es porque nuestro cuerpo sea templo de Dios. O sea, yo debo de cuidar mi cuerpo no porque mi cuerpo sea templo de Dios, sino porque yo he hecho mi cuerpo un templo a mí mismo. Mire qué peligro el que corremos nosotros,
que nos estemos desubicando, porque la Biblia dice que yo soy templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Entonces ya mi cuerpo, en el pretexto de que es templo a Dios, en apariencia, en la práctica, mi cuerpo es templo de mi ego. No sé si me doy a entender cómo el enemigo puede trabajar en la mente, en el corazón del ser humano que le sirve a Dios. Que a pesar de que la Biblia dice que nuestro cuerpo es morada de Dios y templo del Espíritu Santo, o al revés, templo de Dios y morada del Espíritu Santo, a pesar de eso, yo me cuido sobremanera, pero no por eso, sino porque sin darme cuenta, mi cuerpo es culto al ego. Porque ese es el modelo evangélico del altar del siglo XXI, que el hombre de Dios debe estar pulcro, si no por la vía legal, si no por la vía natural, por la vía científica o sobrenatural, cuidarse el cuerpo de tal manera que parezcan cuerpos perfectos, como que fuéramos los prototipos de la ideología griega de la edad media, de la edad antigua. ¿Se imagina? Lo que estoy yo diciendo no es fácil decirlo, mucho más difícil es escucharlo, porque lo que nosotros tenemos como ideales de ministro, estoy hablando de las grandes potencias ministeriales, ¿verdad?, del siglo XXI, aquellos hombres del altar que en las redes sociales están empoderados, todos ellos, usted los va a ver cómo cuidan su cuerpo y aparentemente es bueno, sí. El problema es que no lo están haciendo para cuidar el templo de Dios, sino porque su cuerpo se volvió un culto a su ego, Dios nos libre de eso, hermano. Yo quiero mantenerme sano. Yo quiero llegar a los 20 años más, 30 años más sirviendo al Señor fuerte, sin enfermedades. Me debo de cuidar y eso es bueno. Pero el problema es que si yo lo estoy haciendo para honrar a Dios o lo estoy haciendo sin darme cuenta para hacer un culto a mi ego, a mí mismo. Si mi cuerpo lo convertí no en un templo de Dios, sino en un templo de adoración personal. A eso se le llama egolatría. Y es parte de lo que estamos viendo en esta clase. Subir al púlpito de una manera sana. Voy a leer esta parte. Los predicadores también luchan contra la tentación de hacer el llamado de Dios una actuación ante los hombres, pero no podemos vencer esta tentación moviendo el púlpito a nuestro armario secreto. La predicación es un acto público de devoción espiritual. Podemos orar para que Dios nos esconda detrás de la cruz mientras predicamos, pero no hay lugar para esconderse en el púlpito. Mire, hermanos, qué tremendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo puedes guardar tu corazón en el púlpito? Sube al púlpito después de haber orado. Es confianza solamente en Dios. Sube al púlpito completamente preparado. Esto no es mío, este material lo saqué prestado de alguien más. Espero en Dios que le haya dado los honores a quien lo escribió. Si cuando no es algo mío, yo lo pongo ahí y espero que lo haya puesto. Sube al púlpito con un acto de adoración. Sube al púlpito con una preocupación pastoral. Mire, qué hermoso, ¿verdad? Y esa es la condición. No sé si alguien tiene un comentario para lo que hemos estado hablando. Vamos a ver. Un comentario para lo que hemos estado hablando, o está claro, o está muy oscuro, o está muy difícil para mencionarlo. Está claro, está oscuro, no. Está como debe estar para que se entienda que no somos nosotros en el púlpito, sino que es Dios haciendo cuando específicamente le damos el lugar. Es que tampoco es cuestión de espectáculo, porque hay muchos que exigen señales y muchas veces hay un error en el predicador de querer caer en señales que Dios no le está dando, ni que en ese momento el Señor quiere hacer, pero que el hombre las exige, porque el hombre exige lo que él no puede dar y lo que él no está buscando. Porque cuando nosotros exigimos ver unción, gloria, poder en un altar, tenemos que ser buscadores de esas cosas.
y no es a nuestra manera, es cuando Dios dice que hay que hacerlas también, es bajo la voluntad de Dios. Entonces, es cuando Dios dice. Hay que tener cuidado en eso, de no caer en la tentación. Precisamente estoy haciendo un tema de la tentación, de no querer ser estrella, de no querer aparecer ahí como que soy el más ungido, soy el más, no, porque dice la palabra de Dios que Jesús llegó y dice que los fariseos le pidieron señales. Y el Señor les dijo, la señal de Jonás le voy a dar. ¿Por qué razón? Porque muchas veces hay gente que exige señales, y si usted no hace señales, usted no es el ungido. Usted no es el, porque no hace una señal. Entonces las señales vienen de Dios cuando Dios dice, no cuando nosotros queremos. Por eso es importante e interesante este tema, que antes de subir al púlpito se ore, se le pida a Dios dirección, que vayamos ungidos, que vayamos con un corazón limpio, con un corazón bajo la dirección del Espíritu Santo, para que pueda Dios fluir y hacer conforme su voluntad, conforme lo que Él quiere hacer. Hermana Irma, el problema es esto que hemos estado hablando anteriormente, es hacer de nosotros mismos un culto a la persona. A eso se le llama antropomorfismo, o se le llama, humanismo, donde el centro es la persona y no Dios. Y desgraciadamente en eso ha caído el cristianismo pentecostal del siglo XXI, donde el hombre del altar, el del altar, el que está en el altar, la persona, es la que es donde se le ponen todos los reflectores. Pero entonces tiene que presentarse como alguien hasta lo sumo. Es bien delicado. Que Dios nos ayude. Y la pretensión de este humanismo es que la persona supere la estatura de Cristo. Eso es imposible. Porque la palabra de Dios nos lleva a buscar esa estatura. Y cuando esa estatura es alcanzada, esa estatura, que es bien difícil alcanzar esa estatura, es difícil, por no decir imposible. Pero en la misericordia bendita de Dios, Dios nos puede usar bajo ese nivel de estatura que Él tiene. Pero quien tiene que verse es Él. Y el problema es que se ha desplazado la persona de Cristo por el humanismo. Entonces la gente es la famosa, el hombre es el famoso. Fulano de tal hizo el milagro. Fulano de tal, cuando vino fulano de tal, se hizo esto. No. Cristo sigue siendo el centro de este reino. Él es el que hace, Él es el que pone, Él es el que dispone. ¿Verdad? Entonces es bien peligroso, pero hemos caído ahí, pastor, desgraciadamente. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos haga reconfesado. Bueno, a partir de esta semana y las próximas 2 semanas que tengamos, vamos a ver lo que es oficiar bodas, aspectos doctrinales. Le sugiero que vaya a la Biblia y vea lo que la Escritura habla sobre el tema. Aquí tengo una tarea sobre esto. Lo voy a bajar todo para que lo miremos hasta la última página aquí. Bueno, es esta, ¿verdad? Conteste lo que a continuación se le pide. ¿Qué es matrimonio? Usted tiene que contestar estas 7 preguntas. Bueno, son 6, la verdad, porque esta no es pregunta. ¿Qué es criterio, verdad? A criterio. Sí, a criterio. Enumere por lo menos 5 pasajes en la Biblia que fundamenten el matrimonio. ¿Qué requisitos bíblicos se necesitan para contraer matrimonio? ¿Qué requisitos legales se necesitan según su país, donde usted está en este momento, para contraer matrimonio? ¿Qué requisitos debe cumplir un ministro para oficiar una ceremonia nupcial? También a criterio. Justifique las razones según su percepción bíblica por la que una mujer puede o no oficiar una ceremonia nupcial. Vamos a ver. Y vamos a ver más adelante oficiar bodas, aspectos legales. Protocolo para bodas civiles. Esto es una ayuda nomás, es una guía, pero esta primera parte que vimos acá es la parte bíblica. Esta parte que está para abajo es la parte legal, que depende más del país donde usted esté. Protocolo para bodas civiles. Y una de las cosas que nosotros debemos de hacer es el acompañamiento cuando es alguien de nuestra iglesia o de la iglesia a la que nosotros nos congregamos, y la persona
da apertura, no, es muy importante que nosotros entendamos lo del oficio, o sea, lo de la ceremonia, qué va a ir, si si va a haber cortejo, si va a haber esto, si va a haber aquello, los invitados, aunque nosotros solo vayamos a oficiar la boda, para tener un panorama general de todo el evento, es necesario que de alguna manera nosotros estemos involucrados o por lo menos tengamos el conocimiento. Dele una leída al material. Escuchan ya empezó el culto, estoy a unos pasos del templo. Ya empezó, ¿se escucha la música o no se escucha? Un momento adecuado. Esto es más que todo, es una ayuda para los que se van a casar. Esto es previo a la ceremonia, pero es bueno que nosotros la sepamos. ¿Se escucha? No sé. No escucho. Sí, mire, cuando es una boda fuera del registro civil, ¿cómo hacer cuando la boda es doble? ¿Cómo así doble? Que se case por lo civil y en esa misma ceremonia esté la boda religiosa. Le vamos a decir la boda religiosa, ¿verdad? O le podemos decir la boda cristiana o la boda espiritual, pero le vamos a decir la boda religiosa. En algunas ocasiones yo he apoyado cuando se hace doble, que primero lo casa el abogado, después lo casa el pastor y se predica. Nadie le pone atención a veces y peor si la boda es mitad cristiana, mitad mundana, vamos a ver, todas esas cosas es muy bueno ponerlas en el tapete. ¿Qué va a hacer usted si va a casar a alguien que no es cristiano? Está usted expuesto a saber que antes o después va a haber chonguengue. Va a mover la cadera, va a haber cerveza, va a haber whisky, va a haber bebida, van a haber bailes exóticos antes y después de la ceremonia. ¿Está dispuesto usted a hacer eso? Si está dispuesto no hay problema, pero todas esas cosas son importantes que nosotros las sepamos. ¿Estaría dispuesto usted a oficiar una boda de alguien que no es cristiano y que usted lo conoce como amigo y le pide que le case? Hágame un favor, nos vamos a casar por lo civil, pero también queremos casarnos por la iglesia. Háganos el favor de casarnos. ¿Y a qué iglesia va? No, yo voy a tal iglesia, pero el pastor no me quiere casar porque me estoy casando con un inconverso. ¿Qué haría, hermana Vilma? Si su sobrina se va a casar, su sobrino con un inconverso, pastora Odilia, pastora Irma, ¿qué haríamos? Y se congrega en otra iglesia, pero no los quisieron casar. ¿Qué haríamos? Si tiene si tiene su pastor que no lo quiso casar, porque tiene un novio, una pareja inconversa, yo diría de que tiene que volver allá, ¿verdad? Para buscar, porque la palabra de Dios, si conoce la palabra de Dios, no va a insistir en casarse con un inconverso. Tiene que volver allá porque a uno no le corresponde casar a alguien que tiene una congregación y está con un pastor. Bueno, está bien, me parece correcto. Ahora, si la miembro o el miembro es de su iglesia, casado con un inconverso, es de su iglesia, usted ya le dijo no lo hagas, y aún así deciden casarse, y es de su iglesia, es un líder, y decide casarse, le casa, le oficia la boda, a pesar de que usted le haya dicho no lo hagas, oficia la boda. Sí, se le oficia la boda, porque ya se le dijo, se le dio el consejo. Se le dio el consejo de parte de Dios, y aún así él lo quiso hacer. Entonces se hace una boda, pero se hace una boda que ya sabe que no tiene el consentimiento, o sea, no tiene la aprobación número 1 de Dios, pero se hace, porque él insiste en que se quiere casar. Que la gente a veces tiene que pasar por situaciones para que dé cuenta cómo es la cosa. Mire, son todas estas cosas que no están escritas en el papel, pero son cosas que se dan. Otra vez, ya para ir terminando, porque ustedes van a otra clase, ¿verdad? ¿Qué hacer si las dos personas que se van a casar no son cristianas, pero son familias cercanas, son los hijos, o uno de ellos es el hijo o la hija de un anciano de la iglesia, de un líder fuerte de la iglesia?
Ellos no son cristianos, pero sus papás sí. ¿Oficiamos esa boda? ¿Qué dicen Yo diría ustedes? Que no. Yo diría que no nos corresponde oficiar bodas donde hay de por medio gente en autoridad que se está oponiendo a que esa boda se lleve a cabo, más que si son sus hijos. Entonces, no, digamos que el anciano de la iglesia es el papá y él dice, cáselos, pastor, mire que ellas no son cristianos, pero yo sí, usted sabe, hágame el favor de casarlo. El anciano es el papá y está pidiendo que lo case. Ah, sí, si el papá quiere, es el anciano y quiere, va bajo su responsabilidad. Yo tengo que oficiar la boda. No tengo nada que ver, ya yo salgo del asunto, no. Ya porque no hay alguien de acuerdo con hermana Irma. Diga, hermana Vilma. De acuerdo con lo que dice la hermana Irma. Eso haría yo. ¿Qué dice usted? Ahora usted díganos si estamos en lo correcto o no, pastor, porque si no, no lo seguimos haciendo. No, yo no digo nada. Eso es, miren, eso es personal. Sí. Hermana Odilia, vamos a ver hermana Lisette, ¿qué dice usted? Yo me salvo porque no soy pastora, no me toca casar, voy a aprender con ustedes. Se va a amarrar, cuidado. Hermana Lisette, no. Ahora, ¿le toca casar en la zona, por ejemplo? En la zona. No siempre casan los ancianos. Casan los coordinadores. Digamos, si no es una boda, es un 15 años. La vamos a ver más adelante. Es un 15 años. ¿Qué haríamos? Hay tantas cosas, ¿verdad?, que no están escritas con sello, que háganse o no háganse, sino que dependen del criterio ministerial de cada quien, el criterio denominacional. Imagínense cuando estemos viendo lo de los bautismos en las próximas clases. ¿Qué hacer cuando una persona, ayer, el viernes, me hacían una pregunta, una persona que se quiere bautizar y ya se había bautizado cuando era niña, de 10 años la habían bautizado, y ahora ella es una mujer, una muchacha con gran deseo de servir a Dios, pero se quiere bautizar porque cuando tenía 10 años la bautizaron y ella no quería, obligada, y ahora que tiene una relación personal con Dios, quiere hacerlo de verdad. ¿Qué hacer? Ya se bautizó, ¿se bautiza de nuevo o se queda con ese bautizo a la fuerza? Cosas como esas que nosotros... ¿Qué dice hermana Vilma? Sí, la bautizamos de nuevo. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos hay cosas que en este tipo de clases, en este tipo de conversatorio entre hombres y mujeres que estamos sirviendo al Señor y que entre nosotros vamos a construir las herramientas, cosas que no están escritas en un papel, porque no están escritas, como le digo, no en un papel, no hay un manual. El manual a veces lo hacemos nosotros a partir de las experiencias. Vamos a quedar hasta aquí, lea el material, vamos a ver qué matrimonio viene para casarse virtual. Si no, vamos a ver videos. Pastor, imagínese que a mí me pidió un hombre que si lo podía casar. Y el hombre está casado está casado en Honduras y tiene aquí un amante, va. O sea, yo le llamo amante porque no está divorciado, es amante, va. Y me pide a mí que lo case porque me dice, pero es que usted, pastora, tiene autoridad, me dijo, usted puede, me dijo, bendecir mi hogar con la muchacha fulana de tal. Entonces yo le dije, hermano, usted quiere, le digo, si Jesucristo viene ahorita, usted y yo nos vamos al infierno, ¿no? Le digo, váyase usted mejor solito si no se arrepiente, porque realmente yo no me presto para eso. ¿Se imagina? Así es. O sea, las convicciones. Sinvergüenzada. Sí. A veces nosotros como ministros perdemos convicciones por miedo a que se nos vaya la gente. Y exactamente. Hacemos muchas componentas para que la gente no se nos vaya. Sí. Pero ahí depende de las convicciones de cada ministro. Y qué bueno, pastora, que se mantiene esa postura. Llegamos hasta aquí, ustedes van a otra clase, ¿verdad? Pastor, una pregunta. El hermano Wilmer anda